Egunon, bienvenidos a la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Álava. Si habéis visto ya la presentación general de la OSI Araba, sabréis ya un poquito de nosotros, pero bueno, a través de esta presentación vamos a tratar de que nos conozcáis un poco más y sobre todo vamos a tratar de dar respuesta a algunas preguntas habituales que vuestros compañeros de años anteriores han realizado y que pensamos pueden ser de vuestro interés y pueden ayudaros a solucionar algunas dudas. Pero, bueno, antes de nada vamos a presentar al equipo de la unidad docente. Nosotros 5, aquí delante tenéis al equipo administrativo, a la izquierda a Pilar Ocariz, a la derecha a Rosy Puelles, ambas nuestro soporte y a las que recurrimos con todas nuestras dudas. Detrás a la izquierda, Seila Sánchez, enfermera, responsable de la formación EIR y también docente para las dos especialidades. A la derecha, Juan Ricarte, médico de familia, docente y técnico de la unidad. Y por último, yo misma, María Jesús Serna, también médico de familia y jefa de estudios de la unidad docente. Os decíamos que vamos a tratar de dar respuesta a vuestras preguntas, pero bueno, lo primero que hemos hecho es preguntarnos nosotros, ¿qué os ofrecemos? ¿Por qué la unidad docente de Álava? Somos una unidad con una amplia experiencia en la formación de residentes, tanto de medicina como de enfermería familiar y comunitaria. A día de hoy, con los residentes actuales, son ya 30 las promociones que llevamos de medicina de familia y 6 las promociones de enfermería de familia, lógicamente, porque es una especialidad de incorporación mucho más reciente. Destacamos la altísima satisfacción de los residentes con sus tutores. Esto es algo que de forma oficial vemos todos los años a través de las encuestas anuales del Departamento de Salud, pero que sobre todo comprobamos aquí en la unidad, en las reuniones que mantenemos con vosotros y con lo que nos contáis. Por otra parte, somos una unidad de tamaño intermedio, tenemos toda la formación centralizada en 2 organizaciones sanitarias, la OSI de Bagoyena y la OSI Araba, muy próximas entre sí, y bueno, pues esto nos permite tener mucha cercanía y nos facilita el seguimiento individualizado de los residentes. Aunque, como os decíamos, tenemos una larga tradición docente, estamos abiertos a la participación y a la innovación por vuestra parte. Cualquier sugerencia, cualquier propuesta que hagáis será bienvenida y trataremos de ponerla en marcha entre todos. Y por último, para nosotros la unidad docente es un punto de encuentro, un lugar donde reuniros, donde reunirnos, donde poder desarrollar cualquier actividad que deseéis y, en definitiva, donde construir entre todos un proyecto conjunto. Bueno, esto es la foto de lo que ha sido la unidad docente, los residentes en el año 2019 y realmente hasta hace muy poquito en que han salido las últimas promociones. Se estaban formando con nosotros 77 MIR repartidos entre las 4 promociones y entre las 2 OSIs y 5 EIR, todos ellos en la OSI Araba. Y esta es la foto de los que vais a venir. Tenemos 18 plazas MIR en la OSI Araba, 2 más que en el año anterior, 4 plazas MIR en la OSI de Bagoyena y 6 plazas EIR en la OSI Araba, en este caso 3 más que el año pasado. ¿Y cuál es nuestra oferta docente? Pues como veis, en el caso de los MIR contamos con 9 centros de salud. Los 7 que veis en la parte de arriba están ubicados en Vitoria-Gasteiz y los 2 que veis abajo están ubicados en Alto Deva. En todos ellos hay un mínimo de 2 plazas, eso es algo que consideramos importante, aunque en algunos veis que hay 3 o incluso 4 plazas. La jornada laboral mayoritariamente es en turno de mañana, de 8 a 3. En un centro es de 10 a 5 y en otros 2 veis que se combinan las mañanas con alguna tarde. En cuanto a los idiomas, hay varias posibilidades. Donde veis que aparece euskera-castellano, quiere decir que vuestros tutores son bilingües y que la consulta se va a desarrollar en el idioma de preferencia del paciente. En el caso de la OSI Alto Deva, veis que hay 3 plazas en las que exclusivamente aparece euskera. Esto quiere decir que en esta zona mayoritariamente la población se comunica en euskera y que, por tanto, la mayor parte de la consulta va a transcurrir en este idioma. En cuanto al SEIR, contamos este año con 6 centros para su formación.
Si os habéis fijado, 3 de ellos se comparten también con los que había para la entrada de los MIR, con lo cual vais a empezar de forma conjunta. Contamos con una plaza en cada centro, el turno es de mañana en 5 de ellos y de tarde en otro. Y el idioma es mayoritariamente el castellano. Esta oferta docente, aunque es la que está cerrada a día de hoy, bueno, pues de aquí a que os incorporéis por distintas circunstancias puede sufrir alguna pequeña modificación. Si esto se produjese, trataremos de que estéis informados de ello. Bueno, y aquí en el centro de la imagen veis un centro de salud. El centro de salud de la Aquavizcarra es el centro en el que está ubicado la unidad docente. El centro de salud de atención primaria es donde va a transcurrir la mayoría de vuestra formación, pero además es vuestro lugar de referencia, donde están ubicados vuestros tutores principales y con el que vais a mantener contacto, vais a mantener relación a lo largo de los 2 y 4 años de vuestra formación. Además, también buena parte de la formación transcurre en los hospitales y en consultas externas. Aquí tenéis imágenes del Hospital Universitario Araba en la parte de arriba con sus 2 sedes, a la izquierda Txagorritxu, a la derecha Santiago, abajo a la izquierda el edificio de consultas externas y en la imagen de abajo a la derecha tenéis el Hospital Alto Deva, que tiene anexo el Centro de Salud de Arrasate, el Centro de Salud de Mondragón. ¿Y cuáles son nuestras prioridades, nuestras líneas estratégicas comunidad docente? Bueno, pues evidentemente en primer lugar la formación, una formación centrada en el residente. Tratamos de adecuar, de adaptar los itinerarios formativos a vuestras necesidades y también a vuestras preferencias y perfil. Una formación basada en competencias en las que los residentes sois los propios responsables de vuestra formación. Y también una formación adaptada tanto a través de los itinerarios como de los cursos de la formación complementaria a la realidad social actual. Muy importante para nosotros el empezar desde el principio con el trabajo colaborativo. Apostamos por una formación conjunta en todas las líneas y en prácticamente todas las actividades entre MIR y EIR, como verdaderos equipos multiprofesionales de atención primaria que vais a ser, trabajando juntos con y por el paciente. Apostamos también por una formación integrada con las distintas especialidades y las distintas disciplinas sanitarias. Creemos que es muy importante que aprendáis desde el principio a trabajar coordinadamente y a tener una visión integral y global del paciente. Y también queremos visibilizar la atención primaria. En el ámbito hospitalario, donde transcurre buena parte de vuestro itinerario formativo, y también queremos acercar al hospital a los centros de salud, fomentando y gestionando las rotaciones de residentes hospitalarios en atención primaria. Queremos ser visibles y atractivos también en las universidades, que conozcan el trabajo de los médicos y enfermeras de familia, que conozcan el trabajo de sus residentes. Y, como no, queremos también que seáis visibles en la comunidad, que os vean desde la formación desarrollando, implicándoos en proyectos de intervención en el ámbito comunitario. ¿Y todo esto cómo se traduce de forma práctica? Bueno, pues este es un itinerario formativo tipo MIR. Como sabéis, la especialidad de medicina de familia se desarrolla como la mayoría de especialidades médicas en 4 años. Aquí veis resaltado en azul la parte que transcurre en los centros de salud, en atención primaria, que prácticamente es la mitad del programa, y el resto transcurre, como decíamos, en el hospital, en consultas externas. En el caso de los MIR, a lo largo del año de R3 tenéis 3 meses que están destinados para la realización de rotaciones externas y rotaciones optativas. Aquí tenéis unos ejemplos de las rotaciones optativas que han elegido compañeros vuestros del año anterior. Veis que varios son áreas médicas, nefrología, alergología, algunos son técnicas, cirugía menor, ecografía en atención primaria, áreas comunitarias, salud pública. Bueno, hay muchas opciones y estas opciones dependen básicamente de vosotros, de vuestras necesidades formativas y, como decíamos antes, también de vuestras preferencias. En el caso de los EIR, el itinerario formativo se desarrolla en 2 años.
Aquí veis también destacado el periodo que transcurre en el centro de salud, que también prácticamente es la mitad del itinerario formativo, y el resto se desarrolla en el hospital y en consultas externas y otros dispositivos. En este caso, a lo largo del año de R2 es cuando tenéis destinado un mes para la realización de rotaciones externas y rotaciones optativas. Pero además de la formación clínica, trabajamos también la formación en lo que llamamos competencias esenciales, formación que se desarrollará a lo largo de los 2 y 4 años, adaptada al año en curso y que trabaja básicamente 5 grandes líneas. De estas líneas, la más importante, la central y necesaria para el desarrollo de todas las demás es la comunicación. Además, trabajamos también la formación en bioética, en orientación familiar, en salud comunitaria, que estamos impulsando también estos últimos años, como os decíamos, para que la formación no solo sea teórica, sino para que desde el principio os impliquéis en distintos proyectos comunitarios. Y muy importante también la formación en investigación. De esto os hablará un poquito más adelante mi compañera Sheila, que es la que lidera la formación en esta línea. Aquí tenéis dos imágenes de vuestros compañeros, los que ya han pasado a R2 y los que ya han pasado a R3 en cursos de formación en la unidad docente. Y como os comentábamos, esta formación mayoritariamente es conjunta, en general es formación transversal en casi todas las actividades, aunque hay algunos cursos específicos para AIR y algunos cursos específicos para MIR. Y esto es un ejemplo de, como os comentábamos, uno de los proyectos que han puesto en marcha vuestros compañeros en el último año, que han llamado autodocencia. Identificaron que había una serie de necesidades formativas un poco en el ámbito práctico y ellos se organizaron y desarrollaron sesiones clínicas que se imparten de forma mensual entre todos los compañeros. En el caso de la OSI de Bagoyena, las sesiones se imparten en el Hospital Alto Deva y en el caso de la OSI Araba se hacen aquí en la unidad docente. La verdad es que es una actividad que ha resultado muy interesante, muy productiva, tanto desde el punto de vista docente como también como momento de encuentro entre todas las promociones. Y bueno, por mi parte, simplemente daros las gracias por vuestra atención y vuestro interés. Como todos los compañeros, aquí estoy para tratar de resolver cualquier duda que tengáis, para que contactéis con nosotros. Y ahora os voy a dejar con mi compañero Juan Ricarte, que os va a hablar del perfil de profesional que queremos formar en la unidad docente. Gracias, María G. Yo soy Juan, soy médico de familia y técnico de la unidad docente. Esta es la segunda pregunta que nos hacemos todos los años antes de que llegue una nueva promoción. ¿Qué profesional queremos formar? El sistema que utilizamos es la formación basada en competencias. Esto exige por vuestra parte que seáis responsables de vuestro propio aprendizaje, que queráis ser los protagonistas de este viaje que va a ser la residencia. ¿Qué os exige? Bueno, os exige una gran capacidad reflexiva y autocrítica, pero siempre constructiva. Por nuestra parte y por la vuestra necesitamos un alto grado de compromiso porque esto va a necesitar una autoevaluación constante. No solo al final de las evaluaciones o de las rotaciones, sino antes o a la mitad de ellas, para que podamos detectar las áreas de mejora o las habilidades que ya tenéis y que hay que seguir manteniendo. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos profesionales muy cercanos a la realidad. Vosotros, cuando llegáis aquí, la mayoría de las ocasiones apenas tenéis experiencia laboral, pero en cambio tenéis unos altísimos conocimientos teóricos. Es decir, que tenéis competencias, pero probablemente aún no sois competentes. Lo que intentamos es que a lo largo de la residencia paséis de tener competencias a ser competentes. Y cuando conseguimos esto, que es la grandísima mayoría de las ocasiones, pues os convertís en referentes de salud. Unos referentes de salud que ya a mediados del siglo XXI pues están orientados totalmente a las personas y sus necesidades. Hasta hace unos años todavía el modelo de salud estaba orientado exclusivamente a la enfermedad. Pero es ahora ya en este siglo y en los años próximos cuando las personas en toda su dimensión van a necesitar profesionales formados en un modelo de atención biopsicosocial como
como vais a ser vosotros y vosotras. Bueno, aquí os dejamos algunas imágenes, por ejemplo, en la imagen superior izquierda, 2 de nuestras EIR recibiendo el premio a la mejor comunicación en el Congreso Nacional de Enfermería, o a la derecha un grupo de MIR y EIR este año recibiendo un premio de nuestra organización por la intervención comunitaria de ir a formar en reanimación cardiopulmonar a los alumnos de 15 años de los colegios de la provincia. Bueno, sabemos que os hacéis bastantes preguntas y es normal porque queréis tener información antes de tomar una decisión tan importante como es dónde vais a elegir. Vamos a ver si podemos responder a las más habituales de ellas. Una de las primeras preguntas que siempre nos hacéis es ¿con qué número se cogieron las plazas en esta unidad docente? Bueno, en el caso MIR os hemos preparado esta tabla que distingue el primer y el último número con el que se cogieron las plazas en los últimos 5 años, tanto en OSI Araba como en OSI Debagoiena, Alto Deba, desde el año 2015. En esta otra tabla tenéis los números con los que se eligió la primera y la última de las plazas para EIR. Otra de las preguntas típicas es ¿cuándo vais a elegir centro de salud y tutor? Sabemos que en la elección del ministerio es una elección en la que elegís unidad docente o área de salud o centro hospitalario según la especialidad, pero desde luego que no elegís centro de salud ni tutor. El primer día que vengáis a la unidad docente, ese día ya elegiréis aquí, a la mañana, vuestro centro de salud. La elección la hacéis con nosotros y por riguroso número de orden del MIR o del EIR. Después de elegir centro de salud, al final de esa mañana ya vais cada uno a vuestro centro de salud elegido y allí os presentáis a los tutores y elegís tutor también por la misma sistemática. ¿Cuántas guardias hacéis al mes en el caso de los MIR? Pues veréis, en el primer año 5 guardias al mes en urgencias, 4 en el segundo año, 4 también en el tercer año de residencia, excluyendo 2 meses en los que esas guardias las haréis en la urgencia de pediatría, y ya en el último año, en el cuarto año de la residencia, hacéis 3 guardias al mes en urgencias, una tarde de PAC y podéis complementar hasta un máximo de 5 guardias al mes con tardes en el centro de salud, haciendo cirugía menor, en el servicio de emergencias o alguna guardia extra en pediatría o gine o dispositivo rural. En el caso EIR, pues os dejo con Sheila porque ella es la referente de la formación EIR en la unidad docente y además es enfermera y os va a seguir contando un poco algo sobre vuestras preguntas. Gracias, Juan. Como comenta mi compañero, soy Sheila y soy la responsable de la formación de las EIR, también de la línea de investigación y de salud comunitaria. Como comentaba mi compañero, el tema de las guardias es una de vuestras áreas de interés. Informaros que las EIR realizan 2 guardias de tarde al mes en las urgencias hospitalarias y una guardia de 12 horas en el PAC, el punto de atención continuada, que puede ser dividida en 2 tardes. Los horarios son flexibles y adaptados también un poco a vuestras necesidades. Las rotaciones externas, pues, ¿qué decir de ellas? Que son muy recomendables. Os recomendamos realizarlas porque os van a permitir profundizar en competencias o áreas competenciales de vuestro interés y además os va a permitir conocer otras formas de atención, otros sistemas sanitarios, otros abordajes y siempre suelen ser experiencias muy positivas. Se realizan durante el tercer año de residencia de los MIR o el segundo de las EIR. Y aquí podéis ver buenos ejemplos de experiencias, como decíamos, muy positivas de los últimos años, tanto del ámbito nacional como del internacional. En relación con la investigación, decir que es una de las líneas estratégicas también de la unidad docente y que realizamos formación a lo largo de los diferentes años de residencia con una complejidad creciente, con el objetivo de que hacia la mitad de la residencia, segundo o tercer año en el caso de los médicos,
y al finalizar el primer año de la residencia de enfermería se empiece a trabajar en el trabajo final de residencia, que contempla un trabajo de campo en el cual podréis poner en marcha y experimentar todo el proceso que conlleva realizar una investigación, por supuesto, apoyados y guiados por nosotros desde la unidad docente. Como líneas de investigación destacadas de esta unidad docente, pues todas las relacionadas con la educación y la promoción de la salud, por ejemplo, a través de la evaluación del impacto de programas educativos o comunitarios. Y también otra gran área es la que hace referencia a los objetos de estudio que se plantean análisis crítico o mejora de la práctica profesional. También contamos con el Instituto de Investigación Sanitaria BioAraba, que nos ofrece su apoyo para aquellos proyectos de mayor envergadura o incluso si desarrolláis la tesis o queréis desarrollar la tesis doctoral. Como buen ejemplo, estas imágenes que se corresponden con la sesión de presentación de trabajos de fin de residencia de hace 2 años, como veis, residentes contentos, satisfechos con el trabajo bien hecho y con esa guinda final puesta en esa sesión de exposición y de compartir, como digo, los trabajos y sus experiencias de aprendizaje en este área. En relación a los días de vacaciones, cursos, congresos y otros permisos, es similar al ámbito normativo de los profesionales estatutarios de Osakidetza y os corresponderían 28 días laborales de vacaciones, incluyendo 4 sábados por año completo o su fracción correspondiente, y 6 días de permiso por asuntos propios. También tendréis permiso para realizar otros cursos, másters o asistencia a congresos o jornadas que os interesen, 15 días por año formativo. También hemos incluido, porque sabemos que es de vuestro interés, la tabla retributiva de este año, correspondiente a la formación sanitaria especializada de los médicos y de las enfermeras, su progresión a lo largo de los años y en relación con el número de guardias que hagáis también. En relación con las salidas profesionales tenemos que decir que estamos de enhorabuena, que esta última promoción y la anterior están trabajando dentro del ámbito de la atención primaria y de la salud pública gracias a la creación de la lista específica, en este caso marcada dentro del abordaje de la gestión de casos COVID, pero bueno, parece ser un planteamiento de más largo plazo, de fondo, queriendo que enfermería de familia lidere esas alianzas comunitarias y ese liderazgo de trabajo en red. En relación con la medicina de familia, actualmente, como sabréis, la tasa de paro es prácticamente nula y tenéis muchas salidas profesionales. Como no puede ser de otra manera, nuestra formación va orientada fundamentalmente al contexto del abordaje de la salud comunitaria en la atención primaria, pero también tenéis otras salidas profesionales como es la urgencia, la emergencia, hospitalización a domicilio. Y ya os dejo de nuevo con Juan, que os va a comentar un poco cómo es el ambiente en la unidad docente. Pues efectivamente, como dice Seila, el ambiente es una de las preguntas que más os preocupa, ¿no? Nosotros estamos muy satisfechos con el ambiente que creemos que formáis aquí. Hacéis amigos para toda la vida y no tenemos duda de que en los próximos años pues la cosa no será diferente. Pero lo que tenéis que saber es que el ambiente depende de vosotros. Cada año entráis un montón de residentes nuevos y vuestra ilusión, vuestras ganas de adaptaros, de trabajar en equipo, de conocer gente y de disfrutar la experiencia son lo que hace que vuestra estancia en esta ciudad y con esta experiencia pues sea inolvidable. Así que os dejamos la pelota en vuestro campo, en este caso. A modo de ejemplo, sabéis que de nuestra unidad docente dependen 2 OSIs, la OSI Araba y la OSI Debagoiena. Y la OSI Debagoiena geográficamente está situada en Guipúzcoa, aunque depende de nuestra unidad docente. Allí tenemos en los últimos años 4 plazas MIR y bueno, les hemos preguntado a los residentes que están allí ahora mismo qué opinan de hacer la residencia en esta OSI. A modo de ejemplo, os hemos dejado aquí transcritas fielmente algunas de sus opiniones
en la que destaca sobre todo pues, que creen que hay un ambiente más familiar y un trato más cercano con otros compañeros especialistas en las rotaciones y que el hospital es bastante docente. La medicina interna en las rotaciones médicas tiene mucho peso, por lo que además hay mucha rotación en consultas externas. Y de las guardias destacan que siendo un hospital comarcal, pues tienen guardias en las que asumen pacientes con niveles diferentes de gravedad y que aprenden mucho. Para terminar, bueno, hemos intentado resolver algunas de las dudas más habituales que podíais tener, pero sabemos que quedarán cosas en el tintero. Así que os dejamos los teléfonos de contacto de Pilar y Rosy y el correo corporativo para que nos escribáis. Y sobre todo lo que os pedimos es que cualquier duda que tengáis nos la trasladéis. Por ejemplo, si queréis hablar con un residente mayor o si queréis hablar mejor con un MIR o EIR 1 o si vuestra duda va más encaminada a que queréis saber cómo se adaptó o queréis hablar con un residente que vino de fuera. Bueno, pues solo tenéis que escribirnos o llamarnos y os pondremos en contacto rápidamente con nuestros residentes. Por nuestra parte, nada más. Dados las gracias por haber dedicado parte de vuestro tiempo a interesaros por nuestra oferta y os deseamos muchísima suerte en la elección de las próximas semanas y esperamos veros, por lo menos algunos de vosotros, en los próximos meses en la unidad docente. Un fuerte abrazo, eskerrik asko.